Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte de esta unidad 3, denominada oportunidades e ideas. Recién estuvimos hablando sobre lo que era la parte de oportunidades y ahora vamos a ver un poquito, ¿sí?, sobre las ideas, ¿sí? Las ideas se generan a partir de la capacidad creativa que poseen todos los seres humanos, todas las personas, ¿sí? El negocio, ¿cuándo surge? Surge cuando el emprendedor o el equipo emprendedor orienta su capacidad creativa e investigativa a la detección de las nuevas oportunidades que ofrecen los mercados, ¿sí? Porque hablamos de, porque hablamos de capacidad creativa e investigativa, porque justamente cuando que estamos buscando una idea de negocio, justamente cuando un emprendedor busca una idea de negocio, lo que tiene que hacer es desplegar su parte investigativa sobre todo, ¿sí? Su parte investigativa, buscar información, ¿verdad? Para eso están todo lo que es internet, las redes sociales, a disposición, ¿verdad?, del emprendedor hoy en día. Y obviamente, su capacidad creativa para poder justamente detectar esas nuevas oportunidades que hay en el mercado, ¿sí? Una buena idea. ¿Cuáles son las características que tiene que tener una buena idea? Una buena idea debe responder a una necesidad del cliente consumidor. En primer lugar, tiene que responder a una necesidad del cliente consumidor. O sea, en primer lugar, el emprendedor lo que primero tiene que hacer entonces es averiguar justamente la necesidad del consumidor. Y si es una buena idea la que está teniendo, debe responder a esa necesidad del cliente. Segundo, debe tener una alta dosis de innovación. O sea, aquello en lo cual nosotros nos vamos a destacar, aquella ventaja competitiva que hará que los clientes nos prefieran a nosotros y no, ¿sí?, a los demás, a la competencia. Debe ser original y novedosa, debe tener claridad en los objetivos, ¿sí?, debe expresar un valor agregado, aquello, justamente el valor diferencial, eso que va a hacer que nosotros nos distingamos, que nos distingamos, ¿verdad?, entre la competencia. Y por último, debe ofrecer rentabilidad a largo plazo. Sabemos que los emprendimientos al inicio no suelen dar rentabilidad, ¿verdad? Al principio se empatan los costos, ¿verdad? Bueno, yo siempre digo que cuando uno inicia un emprendimiento, tiene que tener un cierto capital para poder aguantar los primeros meses. Pero al principio lo que hacemos es recuperar los costos nada más. Es más, a veces perdemos al inicio, ¿verdad? Entonces, una buena idea de negocios tiene que ofrecer rentabilidad a largo plazo. Ahora bien, ¿cómo es que surge la idea de negocios? ¿Cómo es que se da ese, ese proceso de descubrir la idea de un negocio? En primer lugar, ¿sí?, es fundamental poder descubrir el problema o la necesidad existente, ¿sí?, para crear un emprendimiento que sea buscado por los clientes, no uno que busque clientes. ¿Qué significa eso? Que los emprendedores no tienen que hacer primero fabricar el producto, ¿verdad?, o realizar el servicio y después salir a buscar los clientes, ¿no? Primero los emprendedores tienen que averiguar la necesidad del cliente y luego ver las alternativas de solución, las ideas de negocios que puedan cubrir esa necesidad que hay, ¿verdad?, la necesidad que tienen los clientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros primero fabricamos y después salimos a los clientes, es más que seguro que vamos a fracasar, sino todo lo contrario. Si nosotros primero averiguamos qué necesidades urgentes y recurrentes hay, ¿sí?, qué necesidades urgentes y recurrentes hay, y luego, ¿verdad?, elaboramos productos o servicios, ¿verdad?, que puedan cubrir esas necesidades, obviamente los clientes que son los que necesitan, nos van a buscar a nosotros, ¿sí? ¿Sí?
Entonces, eso es sumamente importante. Esa frase que dice, ¿verdad? Que sea un emprendimiento que sea buscado por los clientes y no uno que busque clientes, no se refiere a que cuando que nosotros hagamos, averiguar la necesidad, creemos el emprendimiento que va a cubrir, que va a producir eso, que va a cubrir la necesidad de los clientes y que después tenemos que sentarnos a esperarnos a que los clientes nos busquen. No. También tenemos que continuar nosotros promocionándonos, sí, siempre. ¿Okay? Lo que esa frase quiere decir nada más que no es que tenemos que empezar inicialmente por el proceso de producción ya y después salir a buscar los clientes. A eso es lo que se refiere esta frase. Y hay muchas personas, ¿sí? Hay eh, muchos emprendedores que caen justamente en la equivocación de que primero tienen que eh, pensar en una idea de negocio, ¿sí? Y luego, ¿sí? Y luego salir a hacer la producción y luego salir a buscar los clientes, justamente como dijimos recién. Pues eso es un grave error, ¿sí? Creer que todo empieza con una idea es un error, ¿sí? ¿Por qué? Pues como bien dice aquí, al cliente no le importa tu solución, le importan sus problemas, o sea, sus necesidades. Y por muy buena que sea nuestra idea, si no soluciona una necesidad al público, ellos no me van a comprar. O sea, ¿sí? No van a comprar mi producto si ese producto no soluciona, ¿verdad?, las necesidades o problemas de los clientes. ¿Sí? ¿Cómo encontrar ideas? ¿Sí? La mayoría de las ideas, las grandes ideas, tienen algo en común. Estas dos cositas. En primer lugar, volvemos a hacer hincapié, resuelven un problema, una necesidad o una frustración. Y lo segundo, que hacen un mejor producto. ¿Sí? O sea, siempre hacen una innovación. O sea, mejoran el producto. ¿Sí? Entonces, estas dos características esenciales tienen las grandes ideas y que son en común, ¿verdad? Primero, que resuelvan alguna necesidad, problema o frustración de los clientes o de las personas. Y segundo, que hacen un mejor producto. Si queremos encontrar ideas que en realidad son buenas, tenemos que entrenar a nuestra mente. ¿Para qué? Para poder identificar las frustraciones, las necesidades que no están siendo satisfechas o encontrar productos o servicios que pueden ser mejores. ¿Sí? Muy bien. ¿De dónde surgen las ideas? De detectar una necesidad, de detectar alguna carencia, de identificar unas deficiencias que hay en el mercado, encontrar nuevas aplicaciones a viejos productos, detectar cambios en la sociedad, o sea, hay nuevos cambios en el comportamiento, en los gustos en la sociedad, ¿verdad? Aprovechar experiencias previas, detectar tendencias, aprovechar cambios científicos y tecnológicos, ¿sí? Las grandes ideas son aquellas de las que lo único que nos sorprende es que no se nos haya ocurrido antes, ¿sí? Cuando realmente tenemos una gran idea y sabemos que es una gran idea, nosotros ahí decimos o tomamos conciencia del por qué no nos, por qué no se nos ocurrió antes esa gran idea, ¿sí? Muy bien. Vamos a algunas fuentes de ideas, ¿sí? Algunas fuentes, ¿dónde se originan esas ideas? Como ya dijimos recién, aparte de detectar, ¿verdad?, la necesidad, ¿sí?, las falencias, las carencias, la tecnología, todo, ¿verdad? También puede ser por casualidad y suerte. O sea, sería una enorme equivocación pensar que no se puede confiar en la casualidad y la suerte como una fuente de ideas. También, casualmente, por suerte, a veces encontramos excelentes ideas de negocios. También cuando escucho lo que me dicen, por ejemplo, de repente escuchamos las ideas de los demás,
escuchamos las carencias que hay en el mercado, el plagueo, ¿verdad? La frustración, justamente entra todo esto aquí, lo que me cuentan, lo que veo, los que busco, cuando yo misma como clienta, ¿verdad? A veces busco algo y no encuentro, también es una fuente de ideas, ¿sí? Eh, eh, o las necesidades de los clientes, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos a veces pues, tenemos que ponernos en el lugar del cliente y pensar qué es lo que le va a gustar al cliente, qué es lo que necesita el cliente, ¿sí? O pensar por qué compran los clientes, ¿verdad? Qué es lo que buscan, ¿sí? Con las compras, qué necesidades tienen, ¿sí? Y ustedes mismos se pueden colocar en el lugar de los clientes y pensar y analizar todo esto. En este caso, por ejemplo, el ejemplo aquí, Google, ¿verdad? Se fijó en Yahoo y creó un mejor producto, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo Google? Google hizo, ¿verdad? Viene a ser Yahoo, pero con innovación, una alta innovación, ¿sí? Lo que hizo fue mejorar todos los servicios que daba Yahoo. Yahoo era también un servidor, un buscador, también nosotros se tenía también correos, ¿sí? Correos con Yahoo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo Google? Justamente mejorar, ver todas las falencias que tenía Yahoo y mejoró, hizo un mejor producto, ¿verdad? Aparte que mejoró todas las falencias que tenía, también, eh, ¿cómo se dice? Aumentó los servicios, ¿sí? Aumentó los servicios en los servicios que ofrece Google, ¿verdad? Tal es así que hoy en día Google es uno de los mejores buscadores que hay, ¿verdad? Ejemplo, quizás te fuiste a un restaurante con tu familia, estamos hablando justamente de cómo nacen las ideas, ¿verdad? De repente lo que buscamos, dijimos, lo que buscamos, las carencias que detectamos, las necesidades, ¿sí? Lo que me cuentan o lo que veo también. Entonces, por ejemplo, quizás te fuiste a un restaurante con tu familia y el servicio y la comida eran horribles, pero aún así el restaurante estaba lleno. Entonces, uno se pregunta, si emprendiéramos un restaurante cerquita a ese lugar, ¿sí? Pero con un excelente servicio y una deliciosa comida. Imagínense lo que va a hacer. O sea, si la comida era horrible y el servicio también, igual había gente, quiere decir que si nosotros mejoramos el servicio, ¿sí? Y hacemos una deliciosa comida, imagínense lo que va a hacer, cómo va a explotar ese lugar, ¿sí? Entonces, muchas veces, como se dice, por casualidad, suerte, ¿verdad? Por la detección de las carencias, las deficiencias, ¿verdad? Justamente de ahí surgen las excelentes ideas. Entonces, ¿cómo elaborar productos que las personas quieran? Recuerdan que nosotros dijimos que tenemos que buscar, ¿verdad? Buscar las necesidades primero, averiguar las necesidades del cliente, ¿sí? Y que justamente dijimos también que es un error pensar que la gente, que los clientes me van a comprar a mí, ¿verdad? Mi idea de negocio sin haber hecho eso, sin haber hecho esa investigación de las necesidades que hay, ¿sí? Porque justamente las personas, ¿sí? Las personas no me van a comprar si no les solucionan sus necesidades, sus problemas. Entonces, ¿cómo nosotros saber cómo elaborar esos productos que las personas quieran? En primer lugar, tenemos que olvidarnos de nuestra idea de negocio. Tenemos que dejar de lado totalmente, ¿sí? Segundo, salir a buscar los problemas o necesidades de la gente, de las personas, de los clientes. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a buscar? ¿Dónde vamos a buscar esos problemas o necesidades? Justamente con los actores relacionados que vamos a ver a continuación. Y por último, tercera forma, ¿sí? Elaborar productos que las personas quieran. Tercera forma es conversando, o sea, utilizando la herramienta de las conversaciones. ¿Para qué? Para descubrir, ¿verdad? Hacerle hablar a la persona, hacer que manifieste todo lo que tiene adentro y vamos viendo todas sus necesidades, ¿verdad? Los tesoros buscados por los emprendedores están disfrazados de problemas, frustraciones y necesidades. Eso justamente como bien dice aquí, los tesoros buscados por los emprendedores están disfrazados de problemas, frustraciones y necesidades. Justamente
porque el mayor éxito de un emprendedor radica, ¿verdad?, en poder cubrir las necesidades de esas personas que tienen problemas, frustraciones y necesidades, obviamente, ¿verdad? Valga la redundancia. Muy bien. Entonces, dijimos, ¿dónde vamos a buscar esos problemas? ¿Dónde vamos a buscar esas necesidades? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quiénes? Con los actores relacionados. ¿Y quiénes son los actores relacionados? Con todas las personas o empresas que están ligadas de cualquier manera al emprendimiento. Todos los actores relacionados son fuente de oportunidades, es decir, fuente de necesidades y problemas que debemos identificar, ¿sí? Entonces, actores relacionados, como su nombre lo dice, ¿verdad?, son todas las personas o empresas que están relacionadas, ligadas de cualquier manera al emprendimiento. ¿Quiénes son esos actores relacionados? Son los clientes, los competidores y los proveedores. Hay unas preguntas que debemos hacernos para justamente poder identificar a nuestros actores relacionados. En primer lugar, ¿quiénes resuelven el mismo problema que yo? Los competidores. Justamente tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo, ¿sí?, para conocer a nuestra competencia. ¿Para qué queremos conocer a nuestra competencia? Justamente para tratar siempre de estar a la vanguardia. O sea, estar por encima de los competidores, en pocas palabras. Nunca tenemos que perder de vista a nuestros competidores, ¿sí? Nunca, porque aparte que ellos nos sirven también para guiar un poquito y orientar nuestro negocio en el mercado, ¿sí?, hacia dónde va la tendencia, ¿sí? También tenemos que ver, ¿sí?, el movimiento que están teniendo. Y si hace falta que nosotros hagamos algún movimiento estratégico o aplicar estrategias para poder, ¿cómo se dice?, pasar en primer lugar, para estar a la vanguardia. Entonces por eso es sumamente importante nunca perder de vista a nuestros competidores. Luego, ¿a quiénes les resuelvo un problema o necesidad? Es la siguiente pregunta. ¿A quiénes mi emprendimiento les resuelve un problema o necesidad? Los clientes. Justamente tenemos que saber todos los gustos, las preferencias, la necesidad del cliente para poder dar una alternativa de solución, ¿sí?, hecha a medida de nuestros clientes. Y por último, la tercera pregunta, ¿quiénes me resuelven los problemas a mí? ¿Sí? ¿Quiénes son los que me traen los materiales, las materias primas para poder fabricar mis productos? ¿Sí? O poder brindar mis servicios. Los proveedores. Esa es la respuesta. Entonces, justamente con a los proveedores es buenísimo, es muy importante que sepamos analizarlos, sepamos mantener un contacto directo con ellos, fluido, permanente, de tal manera a que podamos conocer el manejo que tienen los proveedores, ¿sí?, y poder, ¿cómo se dice?, prever cualquier problema que podamos tener y que puede dar una imagen o mal servicio de nuestro, o sea, de nuestro emprendimiento, para una mala imagen de nuestro emprendimiento. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, la gestión de nuestro emprendimiento depende muchísimo de nuestros proveedores. ¿Por qué? Supongamos, si nuestro proveedor se atrasa en la materia prima, obviamente nosotros también nos vamos a atrasar en nuestro producto, en la elaboración de nuestro producto. Entonces, tenemos que poder prever, conocer bien los temas, conocer a nuestros proveedores para poder prever todos los problemas que puedan acontecer con respecto a ellos, ¿sí? Y obviamente también los proveedores son una fuente de información importante para los emprendedores, ¿sí? Ellos nos pueden proveer información de la tendencia de los materias primas que se están llevando, y de tal manera que para que nosotros podamos saber cuál es la materia prima, los materiales que tienen mejor salida, ¿sí? Quiere decir que son los que más se están vendiendo, ¿verdad?, en el mercado. Vamos a un ejemplo de cómo podemos identificar a nuestros actores relacionados. Por ejemplo, el rubro va a ser librería, ideas de negocios, realización de trabajos por computadora de impresiones. Esa es la idea de negocio. Y los competidores son la librería Liliana de mi barrio, que va a tener también realización de trabajos por computadoras e impresiones. El Super 6 Ñemby, que hay un local dentro del Super 6 Ñemby, que se dedica a eso. Y la vecina que imprime sus trabajos. Esos son los competidores, ¿sí?
Luego están los clientes potenciales, ¿sí? Los vecinos que no cuentan con computadora y vecinos que tienen computadora pero no tienen impresora. También son clientes potenciales, porque pueden hacer su trabajo pero no pueden imprimir, ¿verdad? Y están los proveedores después, ¿verdad? Librería Nova, venta al por mayor las hojas, por ejemplo. Solutech, soluciones técnicas para reparación en caso de que se dañe la impresora y también obviamente la computadora. Entonces puede ser para eso los proveedores. ¿Se dan cuenta? Y así sea, uno va identificando a sus actores relacionados. Cuanto más actores relacionados identifiquemos, mucho mejor. De nuestros proveedores, por ejemplo, pueden haber varios proveedores también de nuestros competidores, de nuestros clientes potenciales también. Mientras más actores relacionados se identifiquen, mucho mejor, ¿verdad? Más oportunidades se pueden encontrar. Otro ejemplo, por ejemplo, de actores relacionados, el rubro de panadería, confitería, idea de negocio, elaboración de variedades de panificados, confites y postres. Los competidores. Aquí, por ejemplo, hay más competidores, hay más clientes potenciales también. Competidores, por ejemplo, identificados en la panadería, confitería Rosquipán, la panadería confitería La Negrita, el Super 6 Cacique y el hipermercado El Pueblo de Lambares. Evidentemente, esta idea de negocio va a estar ubicada en Lambares. Clientes potenciales, personas que pasan en vehículos frente al negocio, en una ubicación sobre la calle principal muy transitada. Evidentemente ahí se va a colocar la idea de negocio, o sea, el emprendimiento. Estudiantes de la Universidad Unisal, estudiantes del Colegio Gutenberg, empleados de la cooperativa 8 de marzo, de Chorti, Centro de Imprenta Telegraph, de los servicentros Petrochaco, Copetrol, Barcos y Rodados, y los vecinos del negocio. Todos son los clientes potenciales. Y por último están los proveedores, ¿sí? Por ejemplo, Dulce Gracia de Luque, Interpan y Sea de Lambaré, y Levapan de Asunción, ¿verdad? Para la parte de levaduras, ¿sí? Entonces, de esta manera identificamos nuestros actores relacionados de esta panadería, confitería. Luego está las conversaciones. ¿Se acuerdan que entonces para hacer los productos que la gente quiere, en primer lugar tenemos que olvidar nuestra idea de negocio, en segundo lugar tenemos que buscar los problemas y dónde se buscan con los actores relacionados que acabamos de desarrollar, y tercero era justamente aplicar o implementar las conversaciones. ¿Para qué? Para descubrir más información, ¿sí? Entonces, conversaciones, ¿sí? ¿Cómo hallamos los problemas? Sí, la primera pregunta, ¿con quién era? Y hallamos los problemas con los actores relacionados. Ahora, ¿cómo hallamos? A través de la herramienta conversaciones. Dice, luego que hayas identificado todos los actores involucrados en tu sector, que es lo que acabamos de hacer, justamente, vimos todos los actores relacionados, los competidores, los clientes potenciales y los proveedores. Luego de eso nos enfocaremos en conocerlos, aprender de ellos, investigarlos con el objetivo de encontrar cuál de ellos tiene la necesidad más urgente y recurrente. Hablamos de necesidad más urgente y recurrente porque obviamente la necesidad urgente es lo que se necesita ya satisfacer, y recurrente porque queremos que nos vuelvan a comprar varias veces. No queremos que compren una vez nomás, sino varias veces. Que necesiten de mis productos varias veces, ¿sí? Entonces que siempre me estén comprando. Es importante que el trabajo de conocer a los actores se realice a través de conversaciones e interacción. El resultado de usar conversaciones para encontrar necesidades es mucho más efectivo que hacer encuestas, investigaciones en Internet y entrevistas. ¿Por qué las conversaciones son más efectivas que las encuestas, las investigaciones en Internet y entrevistas? ¿Por qué? Porque justamente con las conversaciones le hacemos hablar a las personas, ¿sí? Pues se busca que la gente se exprese, manifieste, ¿verdad? Hable, ¿sí? Entonces, con las herramientas de conversaciones podemos sacar muchísima información. En cambio, las encuestas prácticamente son preguntas dirigidas, prácticamente preguntas cerradas, cuya respuesta sea sí o no, ¿verdad? O sea que hay dos tipos de preguntas, las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas cuyas respuestas o que llevan respuestas como sí o no. Se hace una pregunta o le decís sí o no. ¿Sí? Esas son las preguntas cerradas. Y después están las preguntas abiertas, ¿verdad? Que son aquellas que llevan como respuesta, ¿verdad? Aquellas que no llevan la respuesta como sí o no y que le hacen hablar al cliente, o sea, hace que la persona se explaye, ¿sí? Preguntas donde la persona tenga que hablar, ¿verdad?
Y en el caso de que la persona se vaya medio cerrando, es importante que siempre recurramos a la palabrita mágica, se llama ¿por qué? ¿Por qué? Y preguntarle cada rato, ¿y por qué? ¿Por qué? Entonces, para que la persona siga hablando cada vez más. Entablando un diálogo con otra persona, podemos validar nuestra idea de negocios, encontrar problemas y detectar las necesidades con las que cuentan nuestros potenciales clientes. O sea, en pocas palabras, ¿sí? La herramienta conversaciones es uno de una de las herramientas o elementos más efectivos para validar nuestra idea de negocio, ¿sí? Cuando conversamos debemos realizar las preguntas adecuadas, como dijimos recién, ¿sí? Las que nos lleven a recolectar toda la información posible, las que necesitamos, pero no confundamos, conversar con realizar preguntas de encuentro, que les dije recién, ¿verdad? Cuyas respuestas sean sí o no, o puede ser o no sé, ¿verdad? Entonces, ese tipo de preguntas no tiene que ser. Las preguntas deben ser abiertas. ¿Cómo tienen que ser esas preguntas? Abiertas, como les dije recién, de esas que le dan espacio a la persona a contar una historia. Las preguntas cerradas no se deben utilizar debido a que no dan espacio a responder con amplitud, solo con una negación, una afirmación que les acabo de explicar. Muy bien. Como les dije recién, entre pregunta y pregunta, es recomendable siempre indagar más y hacer varias veces la pregunta ¿por qué? Importantísimo. Una cosa que es importante, antes de continuar, ¿verdad? Es aclarar que estas herramientas conversaciones nunca tenemos que hacerlo eh, habiéndonos identificado. Nada, tenemos que presentarnos como cualquier comprador, como cualquier cliente eh, y que quiere conocer un poquito eh, la necesidad o la experiencia de la persona con respecto a un producto determinado que justamente estamos queriendo nosotros, supongamos, en el cual nosotros estamos queriendo emprender, ¿verdad? Entonces, nunca tenemos que llevar un cuaderno ni un bolígrafo, siempre de forma anónima, estar hablando como si fuera que alguien se acerca ahí junto a él. Por ejemplo, estamos en la panadería, supongamos en un supermercado. Yo quiero instalar una panadería, por ejemplo, una confitería de panadería. Entonces me voy a la parte de sección panificados del supermercado y ahí están toda la gente comprando. Entonces ahí empiezo famoso cuando uno va cargando así en la bolsa, puede ir hablando con la otra persona que está cargando también, ¿verdad? De repente preguntarle, yo no sé, o sea, decir, por ejemplo, yo soy nueva aquí, no conozco mucho, ¿qué tal este Felipito? ¿Qué tal es bueno? O si no, se lleva más al Felipito, el pan baguette, ¿qué es lo que más se lleva? Entonces así vamos averiguando qué es lo que más llevan las personas del barrio, ¿verdad? Y nunca, como les digo, llevar nada que te pueda identificar como alguien, algún futuro emprendedor o vendedor, por ejemplo. No lo, porque si ya las personas corren, se cierran y corren de uno. Las conversaciones son las herramientas más efectivas que tenemos a la hora de validar nuestra idea de negocio o nuestra idea de innovación, que es lo que les acabo de decir. Como le dije recién también, porque las conversaciones son más efectivas que las encuestas, porque nos brindan más información, nos permiten descubrir más problemas, además permite que la persona se exprese. Muy bien. Algunos ejemplos de conversaciones con los diferentes actores relacionados, siguiendo el ejemplo de la panadería confitería. Vamos a ver un poquito aquí. Por ejemplo, clientes potenciales, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije uno tiene que hacer este ejercicio, esta práctica de conversaciones siempre en forma anónima? Nada de presentarnos como emprendedores, ¿sí? No tener nada para anotar, tampoco tenemos que tener buena memoria para poder recordarnos todo lo que nos dicen las personas, porque no es que tenemos que hablar con un cliente nomás, o con un competidor nomás, o con un proveedor. Cuanto más clientes, cuanto más actores relacionados entrevistemos, entre palabras, o sea, entrevistemos, no vamos a la palabra entrevistar, sino con cuanto más actores relacionados conversemos, mucho mejor, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eh, supongamos, esta pregunta, por ejemplo, para una panadería eh, que de repente el Panfit es una panadería que ya está en funcionamiento, entonces queremos ver un poquito si es bueno, son buenos los productos de esta panadería. ¿Verdad? Ya probaste el baguette que hace la panadería Panfit. Me dijeron que es una receta que trajeron directo desde París, ¿sí? Para ver un poquito el conocimiento de las personas del barrio
sobre los productos de esa panadería. Si tuvieras el mismo precio, ¿qué preferirías? ¿El pan Felipito o el pan Baguette, por ejemplo? ¿Verdad? O sea, ahí vas averiguando los gustos, las preferencias de los clientes. Y luego, ¿sabes dónde puedo encontrar en tu barrio una panadería, confitería que tenga medialunas tan ricas como las de la panadería Panfit, por ejemplo, ¿verdad? O sea, el cliente te va a decir en tal lugar o no, si hay o no hay, o te va a decir, no, no son ricas, no, no son ricas las facturas de la panadería Panfit. Entonces, uno va averiguando, ¿verdad? Qué es lo que qué es lo que realmente la gente piensa de la panadería que está en sus inicios o que está ya funcionando. El tema de los competidores, por ejemplo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, una recomendación, ¿verdad? Los competidores, cuando vamos a entrevistar a los competidores, vamos a ir al local, obviamente, de nuestra competencia, pero nosotros no tenemos que hablar jamás con los jefes, ni con los coordinadores, ni con los gerentes, ¿sí? Ni con los propietarios, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos eh, enseguida se dan cuenta que están ante futuros emprendedores o emprendedores que están en sus inicios o vendedores. Entonces, automáticamente se cierran y ya no, no brindan información. Cuando nosotros vamos a entrevistarlos en la competencia, tenemos que acercarnos a los vendedores de nuestra competencia. Por ejemplo, yo si me quiero, si yo tengo la gana de, o la idea de implementar la panadería confitería, siguiendo el ejemplo que vimos recién, por ejemplo, la panadería Tipano, la Negrita, ahora estoy más cerca al vendedor de esos locales y le empiezo a preguntar así, hacemos preguntas hipotéticas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la factura más rica que ustedes hacen? Porque estoy organizando una merienda con mis amigas y quiero lucir, ¿verdad? Entonces estoy haciendo algo hipotético, ¿verdad? Diciendo que voy a tener una merienda con mis amigas y yo me quiero lucir. Entonces, yo quiero saber cuál es la factura más rica que ellos tienen. A ellos le estoy sacando su producto estrella, ¿verdad? Al que más se lleva, ¿verdad? Después, ¿qué me recomendabas para comprar que sea bien rico? Otra pregunta que puedo hacer ahora. ¿Qué me recomendabas para comprar que sea bien rico y que no me haga gastar tanto? Porque estoy organizando una merienda y tengo presupuesto reducido. Entonces, te dan cuenta, ahí voy a sacar la información de lo que más se lleva, ¿verdad? Que tiene buena calidad, pero a la vez tiene un precio bajo, ¿verdad? Entonces, también yo voy a estar averiguando. La tercera pregunta hipotética. ¿Cuál es el mejor producto de ustedes? ¿Cuánto sale? ¿Tienen normalmente en stock? Porque voy a tener un evento familiar donde van a estar muchas personas y ahora mismo no sé exactamente la cantidad de asistentes. A lo mejor para dentro de 3 días puedo tener ese dato. O sea, cuando yo estoy diciendo esto, ¿verdad? Que yo dentro de 3 días tengo un evento familiar y que quiero saber cuál es el producto de ustedes que más sale, ¿verdad? Y si siempre tienen stock, porque todavía no sé, ¿verdad? Yo dentro de 3 días recién te voy a poder decir. Y quiero saber si eso va a haber, si en el momento que yo pida va a haber. Entonces la persona te va a decir, sí, es un producto que sale mucho, es muy rico, pero tenemos todo el día porque es lo que más se lleva y se repone todo el día. ¿Qué significa eso? Voy a preguntar si tiene, normalmente en stock te va a contestar eso. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy averiguando con eso? Es si el producto tiene buena salida y si tiene una rápida reposición de stock. Es decir, que todo el día están fabricando eso, ¿sí? Entonces, todo eso, esas son preguntas con las cuales yo puedo, ¿sí? Yo puedo ir averiguando datos de la competencia. Acuérdense, con los vendedores del mostrador, los vendedores de campo son los que tenemos que entrevistarlos. Siempre de forma anónima y siempre creando situaciones hipotéticas y nunca jamás llevando nada para anotar, ¿sí? Y luego con los proveedores, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el mejor dulce para preparar unas medialunas que sean ricas y competitivas? Y los que mejor que los proveedores porque son los que más trabajan con la competencia y con otras empresas que se dedican al ramo, obviamente, ¿verdad? Entonces te va a decir, ahí te va a decir, ellos te van a decir, supongamos, dulce de guayaba o dulce de frutilla. Entonces ahí estamos averiguando qué es lo que más se hace o lo que se usa en la competencia. O puede ser otra pregunta así, ¿cuál es el dulce que más se vende? Por ejemplo, aquí sí, ¿cuál es el dulce? Con eso le estamos preguntando, ¿cuál es el dulce que más lleva la competencia o a quienes más ustedes le proveen, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el dulce que más sale que la competencia, que son proveídas por ustedes para la competencia? Entonces ahí decimos,
frutilla o de guayaba. Entonces evidentemente sabemos que esos son los productos, o sea, los postres, toda la parte de confitería tiene que basarse en la parte de frutilla y la parte de guayaba también en mi local. O por ejemplo, ¿qué dulces tienen un mejor rendimiento a las altas temperaturas? ¿Verdad? Cuando hace calor, por ejemplo. O ¿qué dulces tienen un mejor aguante? ¿Verdad? En stock o en el depósito o algo así, ¿verdad? Entonces nosotros con eso estamos averiguando, ¿verdad? Cuáles son los dulces que menos se llevan, ¿sí? O sea, son preguntas que podemos ir adaptando conforme a la necesidad también de validar nuestra idea de negocio, ¿sí? Pero eso sí, nunca ustedes tienen que ¿cómo se dice? Guiar o orientar, ¿sí? Eh, la validación de la idea de ustedes hacia donde ustedes quieran. Ustedes tienen que dejar que el cliente hable, manifieste todo, que tanto los clientes como los proveedores, como los competidores, en este caso los vendedores, sean los que hablen, ¿verdad? Y sobre todo con nuestros clientes potenciales, que son los que vamos a hablar, sobre los que vamos a hablar sobre la innovación de nuestro negocio, ¿sí? Ahora sabemos, dice, identificar con quién conversar. O sea, debemos saber con quién conversar según la necesidad o idea que necesitamos validar. O sea, yo no me, por ejemplo, no puedo preguntarle al vendedor o de la competencia, ¿verdad? No le puedo preguntar sobre cosas los materiales y materias primas, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sobre eso tengo que hablar con los proveedores, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué necesidad tenga yo, o sea, que, que nosotros tenemos, la idea que necesitamos validar, nosotros tenemos que irnos al actor relacionado correspondiente, ¿sí? Bueno, si nosotros queremos hablar, ¿verdad? Validar nuestra idea de negocios, o sea, sobre lo que es la idea de negocio en sí o la innovación del negocio, ¿con quiénes tenemos que hablar? Con nuestros clientes potenciales. Son los que justamente me van a saber a mí a través de sus necesidades, ¿sí? Y de lo que ellos manifiesten, yo voy a poder darme cuenta qué es lo que realmente ellos están necesitando o qué innovación nosotros necesitamos hacer en en un producto que ya hay en plaza, ¿sí? Que ya existe y que podemos mejorar. ¿Y cómo vamos a poder saber cómo mejorar? Justamente sabiendo la necesidad del cliente, ¿sí? Entonces, si necesitamos saber sobre la idea de negocio o la innovación, tenemos que hablar con nuestros clientes potenciales. Por ejemplo, asumimos el rol de interesado en nuestra idea e indagamos sobre el caso. Por ejemplo, ¿escuchaste alguna vez sobre XX? Que justamente son las preguntas que yo les hice recién, ¿verdad? Estoy buscando a XX, no sabes dónde puedo conseguir, ¿sí? La vez pasada vi XX en X lugar. ¿Vos utilizaste eso alguna vez? ¿Verdad? No debemos presentarnos como los vendedores de lo que deseamos validar, debido a que eso puede generar una barrera con el potencial cliente, ¿sí? Luego viene sobre la calidad de la materia prima, ¿sí? ¿Con quiénes vamos a hablar sobre la calidad de la materia prima? Con nuestros proveedores, obviamente, ¿sí? En este caso debemos tratar siempre de indagar qué tipo de materiales son los más llevados por nuestros competidores y el por qué, sin preguntar directamente por tal o cual competidor. Nunca tenemos que decir, por ejemplo, como dijimos en nuestro ejemplo, ¿verdad? Nunca tenemos que preguntar, ¿cuál es el dulce que más lleva la confitería La Negrita? Nunca tenemos que decir, sino, ¿cuál es el dulce que más se vende? Así nomás, tenemos que generalizar nomás. Y por último, si queremos hablar sobre la receptividad del producto o servicio, o sea, cuánto es lo que se vende, tenemos que hablar con nuestros competidores, o sea, con los vendedores, que es lo que le dije hace rato. Nunca debemos hablar con el dueño de la empresa, ni con los gerentes, ni con los jefes, ¿sí? Nunca, ni con los encargados, sino con la persona que está en la parte de ventas. Esa que le atiende a todos los clientes todos los días. Con esa persona tenemos que hablar, ¿verdad? Y bueno, ya les dimos unos ejemplos de cómo pueden hablar con esas, con los competidores, ¿sí? Ya habíamos visto recién con los tres actores relacionados, qué tipo de preguntas podemos hacer, preguntas hipotéticas. Como dice aquí, aprenderás más en un día de hablar con usuarios que en una semana de lluvia de ideas, en vez de observar competidores o un año de estudios de mercado. Eso lo dijo Aaron Levy, que es fundador de Vox.com. Muy bien. Cuanto más rápido salgas a hablar con tus actores relacionados y aprendas lo que realmente necesitan, más rápido será tu crecimiento. Si nosotros, por más que abramos un emprendimiento también, ¿verdad? Estamos en nuestros inicios del emprendimiento, ¿sí? Entonces nosotros justamente eh, siempre tenemos que estar en permanente contacto con nuestros clientes para saber qué nuevas necesidades hay,
¿sí? O cómo podemos mejorar nuestros productos, ¿sí? Para distinguirnos siempre de la competencia. Bueno, ahora vamos a ver las herramientas para generar ideas creativas. Hay muchísimas herramientas, pero en este curso vamos a ver sobre Min-Maps, por ejemplo. Vamos a ver sobre Min-Maps, vamos a ver sobre brainstorming y vamos a ver sobre la matriz de selección de ideas. El Min-Maps, que son los mapas mentales. Los mapas mentales son una herramienta gráfica que nos permite explotar el potencial de nuestro cerebro, ¿sí? Esta herramienta sirve para clarificar nuestras ideas, organizándolas visualmente. O sea, el Min-Maps, como su nombre lo dice, verán los mapas mentales. O sea, lo que hacen es justamente potenciar el trabajo de nuestro cerebro, ¿sí? Y cómo clarificamos las ideas justamente, lo que hacemos es organizar, utilizar mucho la parte visual, ¿sí? Imaginarnos la parte visual y organizar todo esto visualmente, ¿verdad? Todos nuestros datos de manera visual. Está basada en el pensamiento asociativo y visual, como dije recién. El Min-Map nos ayuda a generar conceptos nuevos a través de asociaciones que en un primer momento podemos haber pasado por ahí, ¿sí? Cuando usemos esta técnica, debemos dejar el problema a un lado y centrarnos o enfocarnos en las ideas. Tenemos que usar colores, dibujos, símbolos, porque justamente lo que más hacemos con esta herramienta es usar la asociación de ideas, ¿eh? Entonces podemos asociar colores, o sea, algunas ideas con los colores, con dibujos, con símbolos diferentes. No hay error ni respuesta incorrecta con esta metodología. O sea que todas las ideas son válidas. Estos sencillos pasos te ayudarán con esta técnica. En primer lugar, tenemos que dibujar, trabajar sobre un lienzo grande de papel, grande, encerrarnos en una pieza, concentrarnos, enfocarnos en la idea, poner un lienzo grande de papel y dibujar. Comenzamos por el centro, utilizando el centro de la hoja para escribir el problema o para representarlo con un dibujo, ¿sí? Luego empezamos a asociar ideas, dibujar o escribir, ramificando desde el centro para afuera. Ramificar las ideas y conectarlas. Continuar trazando líneas y asociar más ideas a esas imágenes o palabras. Aquí vemos, ¿sí?, las preguntas guías que tenemos que hacernos justamente cuando hacemos este Min-Map, ¿verdad? ¿Sí? Este es el centro. Ahí tenemos que hacer por qué, cómo, qué logramos, qué valor tiene, qué ventaja podemos tener con esta idea. ¿Qué ayuda? ¿En qué nos ayuda la idea? ¿En qué beneficia? ¿Qué efecto tiene? Todas esas son preguntas guías que tenemos que hacernos a la hora de utilizar esta herramienta. Entonces lo que hacemos es dibujar en el centro la idea y después vamos viendo justamente todos estos datos, como dice aquí, ¿eh? La información, el por qué, el cómo, las variables que hay, ¿sí? Las características, las causas, los datos que tenga la información, el valor, ¿verdad? Cuál es la ventaja, el beneficio que aporta esta idea, ¿sí? Qué efecto tiene, ¿ves? ¿Qué efectos tienen? Todo eso, ¿sí? Y acá, por ejemplo, hay un ejemplo concreto. Eso es el caso de la panadería nuevamente, ¿verdad? Por ejemplo, eh, gente de la zona que necesita una panadería, ¿sí? Tenemos que poner acá gente de la zona, tenemos que describir cómo son, quiénes están, cuántas zonas hay, ¿verdad? Mucha gente consume pan, es otra de las cosas, el motivo del por qué. ¿Por qué la idea? Porque mucha gente consume el pan. Por ejemplo, las características de la panadería, de los productos, línea integral de panificados, vamos a dedicarnos exclusivamente a eso. Eh, ¿Cuáles son otras de las características que tienen precios bajos? Recetas caseras, tiene un enfoque verde, varias opciones de pan innovar, ¿sí? Vemos que podemos mirar en los alrededores y ver qué panificados son los que hay, abundan, qué es lo que más sale, ver lo que no hay, en qué podemos innovar, ¿sí? Qué tipo de panes podemos hacer que les va a gustar a la gente y no hay en el entorno, ¿verdad? Y que puede ser acompañados con opciones dulces. O sea, podemos abrir aparte de una panadería, una confitería, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, así se hace el ejemplo mismo. Y esto se puede ir ramificando otra vez, abriendo idea por idea, ¿eh? Idea por idea. Acá podemos hacer línea integral de panificados y acá podemos ir viendo qué tipo de panificados integrales podemos hacer, por ejemplo, ¿verdad? En qué nos podemos especializar, ¿sí? Por ejemplo, algo que no haya
en otras panaderías, ¿sí? Y que es en la parte de dulces, que podemos destacarnos, en la parte de confitería, ¿sí? Todo eso pueden ir haciendo así, ramificando y poniendo la cantidad de colores que ustedes quieran, poniendo dibujos, símbolos que ustedes quieran utilizar para eso, ¿sí? Muy bien. Segundo lugar, la otra herramienta, ¿sí? Para las fuentes, para las ideas, para ideas creativas, para generar ideas creativas, es el brainstorming o lluvia de ideas, ¿sí? El brainstorming o lluvia de ideas es una de las técnicas de creatividad en grupos más populares. O sea, cuanto más gente esté, ¿verdad? Mejor, y cuantas más ideas también lancen, mucho mejor. Es un método de intercambio de ideas en el que los participantes aportan ideas sin orden ni filtro, pero desde un punto de partida en común. O sea, el punto de partida en común es cuando la idea, o sea, el problema acá se, se especifica, ¿sí? Se define el objetivo, ¿verdad? Del brainstorming, en este caso vendría a ser la idea de negocio, y luego ya van saliendo todas las ideas. No hay orden, no hay un proceso a seguir, ¿sí? Como dice acá, sin orden ni filtro. O sea, todas las ideas, por más locas que sean, se aceptan, ¿verdad? Pueden hacerse de diferentes maneras. Pueden ir pegando en un post-it, ¿verdad? Poner la gente, todos los que están en la reunión escriben y van pegando en el pizarrón, ¿sí? O puede ser que haya un moderador que vaya anotando toditas las ideas que van lanzando las gente también, ¿verdad? Y luego habrá una clasificación de ideas. Son necesarios 7 pasos para que las sesiones de lluvia de ideas tengan éxito. En primer lugar, no emitir juicios. Nunca se sabe de dónde vendrá una buena idea. La clave es hacer que todos sientan que pueden expresar lo que tienen en sus mentes y permitir que los otros las aprovechen. Segundo, fomentar las ideas salvajes. O sea, las ideas salvajes pueden dar a lugar saltos creativos. Al pensar en ideas que son extravagantes, tendemos a pensar sobre lo que realmente queremos, sin las limitaciones de la tecnología o los materiales. Tercero, construir sobre las ideas de los demás. O sea, ser positivo y construir siempre sobre las ideas de los demás requiere algo de habilidad. Debemos intentar usar y en lugar de pero. O sea, en vez de decir pero, en vez de reemplazar, ¿cómo se dice? Sumar, o sea, usar la palabra y. Eh, Cuarto, mantenernos enfocados en el tema, ¿sí? Intentar mantenerse siempre centrados en el objetivo, de lo contrario puede pasar que salgamos del foco de lo que se está tratando de diseñar. Y cuando hay un grupo de ideas, justamente son muchas personas, y entonces al desenfocarnos ya podemos ir por las ramas, como se dice, y perder mucho tiempo y salir justamente a alejarnos de la idea de lo que estamos analizando. Luego dice una conversación a la vez. Es muy importante respetar los tiempos de los demás, hablar de forma ordenada y no solaparse. Es mucho más probable que se consiga un salto creativo si todos prestan atención a quien comparte. O sea, una persona a la vez que habla. Ser visual. Escribir las ideas en post-it y luego pegarlas en la pared. Además, el texto de las asociaciones visuales pueden generar nuevas ideas. Tu objetivo es la cantidad, o sea, intenta obtener tantas ideas nuevas como sea posible. En una buena sesión se generan hasta 100 ideas en 60 minutos. Arrancar las ideas rápidamente y construir sobre las mejores. Entonces, una vez que ya tengamos todas las ideas, bueno, 100 ideas, de esas 100 ideas, entre todos analizan y van sacando primero las 50 mejores, después las 20 mejores, después quedan las 10 mejores, después quedan las 5 mejores ideas, y entre esas 5 de mejores otra eligen una opción que es la que gana, ¿verdad? Y todo eso siempre en grupo se decide. Muy bien, eso es el brainstorming o lluvia de ideas. Entonces, en primer lugar vimos el MindMaps, ahora el MindMaps, perdón, el MindMaps, y ahora vimos brainstorming o lluvia de ideas y ahora vemos matriz de selección de ideas. ¿Qué es la matriz de selección de ideas? Es una matriz de evaluación que permite analizar las ideas resultantes mediante una serie de variables que se consideran clave. Ahora viendo el ejemplo vamos a entender. Entonces, ¿cómo se construye la matriz de selección de ideas? Justamente aquí se van poniendo así en columnas, idea 1, idea 2, idea 3, acá van colocando, ¿verdad? Idea 1, van diciendo la idea 1 de qué se trata, idea 2, se pone acá, idea 3, idea 4, 5, 6, 7. Y acá se ponen los criterios, ¿verdad? Los criterios sobre los cuales van a ser evaluadas ¿cómo se dice? Estas ideas, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
y resuelve el problema actual, y vemos si la idea 1 resuelve, si la idea 2 resuelve, así. Y tenemos que calificar del 1 al 5, poner nota del 1 al 5. 1 es malo, ¿verdad? 2 es regular, 3 es bueno, 4 es muy bueno y el 5 es excelente, ¿verdad? Siendo 5 la mejor nota, como dice acá. Se debe elegir una idea finalista a partir de la suma del puntaje total obtenido. Aquella que sume la mayor cantidad de puntos será la seleccionada. Entonces, primero se ven todas las ideas, se ponen todas las ideas así, o se pueden poner aquí también las ideas, ¿verdad? Acá se escribe idea 1, idea 2, idea 3, y acá se van poniendo los criterios, ¿sí? Por lo general, de las dos formas está bien. El tema está que después tengamos que calificar. Entonces acá pusimos el primer criterio. Resuelve el problema actual. Es novedosa. Cuenta con un valor diferencial. Enfoca principios ambientales. Enfoca la reutilización. Provee experiencia al usuario. Es realizable en el corto plazo. Entonces, estos son los criterios, ¿verdad? Este es un ejemplo, ¿verdad? De los criterios que vamos a evaluar para los cuales vamos a evaluar estas ideas, ¿verdad? Supongamos que la idea 1 resuelve el primero actual, entonces ponemos 5, ¿verdad? Entonces le calificamos como 5, ¿sí? ¿Es novedosa? 5, a lo mejor es muy novedosa. ¿Cuentan con un valor diferencial? A lo mejor no tanto o más o menos, entonces 3, ¿verdad? Enfoca principios ambientales, a lo mejor ese sería 1, no enfoca principios ambientales, entonces pone 1, ¿verdad? Enfoca la reutilización, 1. Si no enfoca principios ambientales, entonces la reutilización sería medio difícil también, ¿verdad? Porque justamente la reutilización habla de la economía circular, ¿sí? Y el otro, en principios ambientales, habla de la economía verde, ¿sí? Entonces, y van muy de la mano la economía verde con la economía circular, ¿sí? Provee experiencias al usuario, ¿sí? Y es realizarla en cortos plazos, supongamos que no, entonces ponemos 1. Y así vamos, cada idea vamos poniendo, calificando, ¿verdad? Y luego al finalizar, ¿qué es lo que hacemos? Es sumar todo el puntaje que fuimos poniendo, todo el puntaje de la idea 2, todo el puntaje de la idea 3. El puntaje, ¿sí? O sea, la idea que tenga el mayor puntaje sumando todas las calificaciones, esa es la idea seleccionada o la idea ganadora. ¿Se dan cuenta? Luego se hace una descripción de la idea ganadora. Y se hace en ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? En este esquema, ¿sí? Se describe, la descripción general que explique la idea en líneas generales, ¿verdad? Después dice, ¿por qué? ¿Verdad? Escucha, ¿verdad? Perdón. ¿Por qué? La esencia. La esencia aquí lo que tenemos que nosotros describir es eh, qué es lo que sostiene nuestra idea de negocio, la esencia de nuestra idea de negocio en pocas palabras, ¿sí? Eh, Luego está por qué hacerla, por qué llevar a cabo esa idea, ¿sí? Y por último, cómo, ¿verdad? Eh, Cómo o las funciones o las características que tiene que tener nuestra idea de negocio. Acá tenemos que hacer de esa manera, ¿sí? Y acá hay un ejemplo que ustedes pueden leer, ¿sí? El ejemplo es una máquina de cortar pasto que sirve para cortar pasto, ¿verdad? Pero puede tener una esencia detrás que podría ser mantener bellos los jardines en todo el año, ¿verdad? En realidad, ¿sí? Esa es la idea de negocio, justamente. La idea es tal vez eh, dedicarnos a la elaboración, fabricación de máquinas de cortar pasto, ¿verdad? Eh, entonces, entonces podemos poner acá la esencia de la máquina de cortar pasto, es que obviamente corta pasto, pero la esencia detrás podría ser, como bien dice aquí, que es mantener bellos los jardines todo el año, ¿verdad? Esa es la esencia, ¿sí? El por qué hacerla comienza acá a fundamentar como tendencias, mercado, lo que hicieron los competidores como sustento a la idea, ¿sí? Y por último, acá tenemos que decir el cómo, las funciones, características o elementos que considere que debe tener la idea como puntos claves indispensables. Eso es lo que se hace. En pocas palabras, lo que se hace es hablar un poco sobre la idea, ¿verdad? Describir en qué se trata, ¿verdad? Cuál es la esencia de nuestra idea, ¿sí? Cuáles son las características, las funciones que tiene que tener, ¿sí? Y cuáles son
los fundamentos, a las tendencias que hay con respecto a nuestra idea en el negocio en el mercado. ¿Sí? Muy bien. Y con esto finalizamos todo lo que tenga que ver con ideas, ¿sí? Esta segunda parte del módulo 3, ¿sí? Y también, obviamente, finalizamos el módulo 3, ¿sí? Como bien dice aquí, la creatividad es pensar en nuevas ideas y la innovación es hacer cosas nuevas, ¿sí? Una cosa es pensar, la creatividad piensa, ¿sí? Piensa en nuevas ideas y la innovación lo que hace es implementar, hace las cosas nuevas, ¿sí? Muy bien, con esto damos por finalizado el módulo 3 de este curso Plan de Desarrollo de Negocios. Muchas gracias.